Claudia Lisa, fuego. Claudia Lisa. Bueno, vamos nosotros en este momento a seguir conversando con profesores de vocación que ahora están también al servicio de una mejor educación para la República Dominicana. Si son de vocación, son maestros. Así es que saludamos al profesor Pedro Pablo Marte, quien es director del Distrito Educativo 0803 aquí en Santiago. Bienvenido al Patrón de la Tarde, profesor. Muchas gracias, Alicia, y gracias a los que le acompañan. Nelson, a través de usted felicitamos a todos los profesores y profesoras de su distrito educativo. Muchas gracias. Ellos lo reciben. Qué bien. ¿Cómo reciben ustedes este Día del Maestro? Bueno, el Día del Maestro, no solo en la República Dominicana, sino en el mundo entero, plantea una gran preocupación porque el mundo entero ha estado atravesando por la situación del COVID. Bueno, ustedes saben que la última pandemia anda alrededor de 1918, ¿verdad? Y esa pandemia, bueno, teníamos 103 años, ¿verdad? 103 años que no teníamos una pandemia de esa dimensión. Y el COVID ha impactado de diferentes maneras la educación en el mundo. Y en el caso de nosotros, la República Dominicana, pues nosotros sabemos que dentro de todas las dificultades, nosotros somos la luz en el túnel. Y somos la luz en el túnel porque fuimos nosotros los que nos atrevimos, yo diría, en la persona del ministro Roberto Fulcar y también del presidente de la República, que asumió el compromiso de montar un proceso de educación digital, un proceso de educación a distancia, que finalmente terminó siendo más a distancia que digital, porque también debemos reconocer eso. Pero eso no les resta mérito, porque yo le preguntaría a ustedes, ¿qué ha pasado en Haití con la educación? Una simple pregunta, ¿verdad? Nosotros por lo menos, yo digo que nosotros con el año escolar 2019-2020 y el año escolar 2020-2021, acusamos una serie de falta, de déficits en la educación, que no ha sido fruto de nosotros, sino del mismo proceso, pero otros países están peores que nosotros. Entonces, en esos 2 años hemos perdido bastante. Gracias a Dios que nosotros asumimos el reto y con esta educación que es un modelo, el modelo que se ha implementado en la República Dominicana se está copiando en otros países de América, sobre todo de América Central y el Caribe. ¿Qué va a pasar, profesor, con los estudiantes con este nuevo método educativo? Bueno, el método estamos esperando que termine en septiembre, que en septiembre nosotros podamos estar comenzando ya con la presencialidad. ¿Este año escolar termina cuándo? El año escolar termina el 29 de junio, en realidad. ¿De julio? De julio, okay. Sí. Todavía nos quedan unos días. ¿Un mes? Sí, todavía hay muchos centros que ya han ido, porque es un mes de recuperación. Los centros privados también han ido cerrando. Sí, porque los centros privados comenzaron mucho antes que nosotros. Recordarles que nosotros comenzamos en noviembre, por eso yo les digo siempre a los maestros que tenemos que dar un poquito más, porque ¿verdad? Los niños lo necesitan. Incluso cuando montamos la semipresencialidad, que muchos la veían como una locura, los que estamos en el terreno, los que estamos junto con los niños, sabemos el valor, lo que significa un maestro y estar junto al maestro, porque este COVID ha traído muchas cosas negativas, pero también ha puesto sobre el tapete muchas cosas importantes. Yo diría, por ejemplo, los niños del fondo de la botella, por ejemplo, que es Nelson Peralta, que es parte de tu área, ¿verdad? Del fondo de la botella, en Cristo Rey, allá. Sí, la zona sur. Empobrecido completamente, no tenían la posibilidad mínima de tener una computadora, de tener una lacto. Yo puedo decirles que yo personalmente en este distrito educativo 0803, el suyo es el de la zona sur, el de la zona sur, entregamos 25,000 computadoras a los niños. En Santiago se entregaron más de 200,000. Entonces, y eso es un hito. ¿Qué quiere decir eso? Que los niños en este proceso tuvieron por lo menos la oportunidad de tener el artículo, ¿verdad? Que ya era un reto de por sí. Eso de alguna manera va a impactar el proceso, la brecha digital, ¿verdad? De que tanto se habla. O sea que esto ha sido un elemento positivo que con la responsabilidad del ministro, que con la responsabilidad del presidente de la República, hemos logrado, ¿verdad?, salvar en parte el proceso con la educación a distancia. Conforme marchan las cosas y con la vacuna,
¿Usted tiene la esperanza de prepararse para una, por lo menos, semipresencialidad en el próximo año educativo, que va a tener solo un mes de vacaciones, el mes de agosto? Yo le diría que si nosotros seguimos el ritmo de vacunación que tenemos, bueno, yo puedo decirle que todos mis maestros están vacunados. Yo puedo decirle que todo el personal que está bajo mi dependencia administrativo, sí, que son alrededor de 1,000, está vacunado. Los maestros son 2,000, que si hablamos de 3,000. Pero también puedo decirle que todos los maestros y el personal administrativo de los colegios que pertenecen a mi espacio, al 03, también está está vacunado. inoculado. Pero no son pocos. Recuerde que nosotros tenemos 70 y tantos de colegios. O sea que no estamos hablando de pocos. Colegios grandes, como por ejemplo el Leonardo da Vinci, Dominicano, nos pertenecen a nosotros. De manera que si vamos al ritmo que nosotros esperamos que se siga en estos 2 meses de julio y el mes de agosto, yo creo que pudiéramos estar entrando en la semipresencialidad y cuidado, ¿verdad? Es lo que yo pienso. La docencia a distancia que hemos tenido, una combinación, docencia virtual y docencia a distancia, como se le ha llamado. Fundamentalmente la docencia a través de la televisión, la radio y esos medios. La impresión que uno tiene es que fue una buena intención, pero que el resultado no podía ser otro que lo que hemos tenido. Es decir, yo tengo el criterio de que se valora altamente la buena intención del Ministerio de Educación, pero que no estábamos preparados para eso. Nadie estaba preparado, Juan. Había que atreverse y nos atrevimos. No estamos diciendo que es igual la educación presencial que la educación a distancia. Porque otro de los elementos que el COVID ha puesto en el tapete, yo le decía a un grupo de mis maestros, ¿saben cuál es? Que ha reposicionado la figura del maestro. El maestro, gústenos o no nos guste, es insustituible en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y yo le decía, ¿y por qué? ¿Usted sabe por qué? Porque la máquina no te estimula. La máquina no te mira a los ojos. La máquina no te dice, qué bien lo hiciste, mi niño. Excelente. La máquina no te da el golpecito que se necesita, ese extra. La máquina es fría. Ni te toma la mano. Nada de eso. La máquina te dice, pero la máquina tampoco te socializa. La socialización, la sociabilidad de los niños con su compañero, con sus pares, ¿verdad? Con su maestro, es fundamental. Si no, mañana vamos a tener máquinas. Si la educación la manejáramos a través de máquinas. Los estudiantes. Sí, un momentito. Uno sabiendo que no fue efectivo. No, pero yo no he dicho eso. Porque yo dije que en toda parte, que sabíamos que iba a haber un déficit, evidentemente, porque estamos comenzando una metodología diferente. Pero eso no quiere decir que ha sido un fracaso. Nosotros tenemos muchísimas estrategias, muchísimos mecanismos de enseñanza que están utilizando los maestros y que a veces no se ve, pero nosotros sí lo sabemos. Porque, por ejemplo, los maestros están en contacto permanente con sus niños, además de la educación a distancia. Yo tengo mi nieto, yo de noche yo me pongo a hacer las tareas y los ejercicios con mis nietos, ¿entiendes? Porque los maestros le van dando seguimiento y lo van orientando. No es solo la televisión que está ahí, pero que hay muchas estrategias, muchas fórmulas para que el muchacho avance. No es solo pensar que lo que le va a enseñar la máquina. El maestro puede, a través del WhatsApp, que es otro elemento que se ha utilizado, sí. Está en contacto permanente con el papá. Y los padres ponen los niños frente a la televisión y los padres tienen que saber si entregó o no entregó la tarea, porque aquí los niños han tenido que emplearse a fondo, claro, para entregar sus tareas, para llevar a sus ejercicios de diferentes formas, que nada más no son como la gente pensamos, cuestionario, contestar, sino son de diferentes formas, ¿verdad? O sea que ahora sí es verdad que están padres, maestros y estudiantes unidos. Vuelvo y les reitero, el COVID ha reposicionado la figura del maestro. En este día es justo reconocerlo, porque los padres que a veces decían, no, los maestros no hacen nada, que los maestros sí, aquello, que los maestros lo otro. Entonces, la sociedad se ha dado cuenta que el maestro es imprescindible, porque no hay forma. Además, esto es penoso decirlo, pero la gran mayoría de los padres lo único que puede hacer es acompañar a los niños y decirle, ven, siéntate aquí, hazme la tarea o llama a tu amiguito, porque no pueden enfrentar, sí, las tareas. Pero Pablo, también hay que decir también que se está reposicionando la figura del maestro
pero el gobierno también, los respectivos gobiernos del 4% hacia acá, ha mejorado considerablemente las condiciones de impartir docencia y las condiciones de vida y situación de los maestros. Bueno, usted sabe que uno de los países que reconocen la figura del maestro, por ejemplo, Alemania, la Merkel, la alemana, que dice que nadie puede ganar Angela Merkel. Angela Merkel, nadie puede ganar más que los maestros, porque los maestros son yo diría el punto de origen de todas las profesiones. O sea, usted es periodista porque fue a una escuela, si no, usted no estuviera sentado ahí. Usted es médico porque fue a una escuela, con su deficiencia o con sus grandes luces, pero es así. Entonces, yo le decía también a los maestros hoy que mucho que poco, la vocación de maestro, como decía el ministro, es la más digna y es la más gratificante, porque usted sabe lo que significa tomar una persona y transformarla y convertirla en otro ser diferente al que entra. Entonces, y le ponía como ejemplo, volviendo al salario, y le decía, los maestros en ninguna parte del mundo son bien pagos. Pudieran pensar que aquí está hablando un dirigente de la ADP, lo que pasa es que yo siempre he sido de la ADP, sí. Y tengo que reconocer que los maestros, que lo que se le paga a los maestros todavía no es suficiente. Pero en el mundo entero es así. Y le ponía, por ejemplo, yo tengo algún conocimiento de la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York, la educación la paga la ciudadanía, la ciudad. O sea, está municipalizada. Para usted ingresar a una escuela de New York, usted tiene que pasar un examen de la ciudad, que se lo da la ciudad, si no, usted no ingresa ahí. Pero es la ciudad la que asume los gastos y las reparaciones y las cosas de escuela. Y ese tipo. Y es tan en serio eso que tienen maestros ayudantes y sustitutos. Así es. Entonces, regresando a Nueva York, yo le decía, vamos a tomar un ejemplo en New York. Un maestro gana $3,000 al mes. Wow. Si usted lo ve desde aquí, usted dice, pero es una suma extraordinaria. Yo le digo, no, eso es relativo. Ustedes que conocen la ciudad de Nueva York, allá la mayoría, yo diría que el 80% de la población vive en edificios, en apartamentos que tienen que pagar porque no son de ellos. Entonces, vamos a hacer un cálculo. $3,000, escúchame, Bonilla. $3,000. Pero va a pagar en una tercera un apartamento de $1,800. Se lo estoy diciendo con prueba porque mi hermano vive en Nueva York, vive en la 211 en Vermilia, para que le estoy dando el nombre, y mi hermano paga $1,800 en una tercera, pero es una cosita así, ¿entiendes? Todo el mundo uno encima de otro. Si fuera abajo, pagara entre $2,000 y $2,500. Entonces, si usted tiene $3,000 que está ganando y de entrada le llevan $2,000 para vivir en la primera, entonces estamos diciendo que le quedan $1,000. Entonces, a $1,000 póngale el pago de la luz, agua, teléfono, todo como le dicen los gringos, los biles, ¿verdad? Sí. El pago de los biles. Entonces, todo eso, cuando tú sumas, y pero ven acá, todo eso me quedaría, qué sé yo, $200, $300, entonces $300. ¿Cuántos son? Y el transporte. Pero yo dije todo. Y la alimentación. Todo, pero salud, ¿verdad? Vestuario, no da. Entonces, la comida, ¿verdad? O sea, es decir que el maestro en el mundo entero, cogí a Estados Unidos, ¿verdad? Porque se entendía, ¿verdad? Para poderlo comparar. Entonces yo le decía, nosotros tenemos muchos maestros que no ganan una suma extraordinaria, pero aquí hay muchos maestros ganando $65,000, $70,000. Y yo puedo decirlo porque yo manejo nómina. Por ejemplo, usted coge los maestros que están en los politécnicos, los maestros que están de secundaria, que tienen muchos años, que tienen título acumulado, que se le está también reconociendo, se le está pagando. Las competencias. Y están por encima de $60,000 sí. Y no son malos. Esa no es la mayoría, porque también aquí hay maestros que ganan $10,000. Sigue, Juan. Profesor, cada vez que hay un cambio de gobierno se producen estos conflictos en la administración pública, no exclusivamente en el sector educativo. Sí. En todas las instituciones se ven esas situaciones. En principio hubo muchas quejas con técnicos que se sentían desplazados y esas cosas, o muchos también del PRM que exigían rápidamente que se le nombraran en posiciones en el sector educativo. Todas esas situaciones ya están resueltas, bueno, ya todo está tranquilo, ustedes pudieron nombrar a los que pedían puestos en el sector educativo. Bueno, con relación a los técnicos, para comenzar por ahí, porque fue la parte que usted me refirió, debo decirle que aquí todos los técnicos están en sus posiciones. Aquí no se ha movido
a menos que haya incurrido en una falta mayor, porque si usted es un técnico que incurrió en una violación de una niña o se metió en un asunto ahí de pareja y cosas, bueno, ya esas son otras cosas, ¿verdad? Pero aquí no se ha movido un solo técnico, uno solo. Yo lo estoy diciendo con conocimiento. Por ejemplo, la regional de Santiago no hay uno solo. Y en el país entero no lo hay. Hasta ahí están todos los técnicos. Obviamente que en el caso de cuando usted sube a una función pública, vamos a suponer esta que tenemos, la educación, y usted tiene en el tablero 10 fichas, los directores de distrito pueden mover la ficha siempre y cuando estén dentro de las competencias. Es decir, usted de matemática, yo no lo puedo mover para el área de lengua española porque eso es improcedente. Pero usted puede ser, por ejemplo, de matemática, usted puede ir al área de participación comunitaria. Por razones, ese tipo de cosas se han hecho, pero tampoco hay problema con eso. Y en el caso de los técnicos nuestros, no se ha nombrado uno solo prácticamente. Uno solo y se tiene que nombrar un personal porque los técnicos son funcionarios. Para que usted lo sepa, los técnicos administran cosas. Se dice otra, pero los técnicos administran cosas. De manera que a otro asunto. Bueno. Aquí nunca se ha hecho concurso de técnicos. Aquí siempre se han puesto, oí la pregunta que le hizo a la persona que estaba aquí ahorita, la que era directora de distrito. Sí. No hubo tal concurso. Ahí hubo pase de lista, pero concurso no lo hubo. Aquí nunca ha habido un concurso de técnico. Nunca lo ha habido. Ni ahora, de directores regionales. No, tampoco. No. Eso era en pantalla. Ahora, concursos para maestros sí los ha habido. Con sus deficiencias, pero tenemos que, y para directores sí los ha habido. No se ha hecho de técnico, porque los técnicos son funcionarios de alguna manera, señores. Para que usted, aquí hay técnicos que ganan 110,000 pesos, 120,000 pesos. Técnicos regionales y distritales. Sí. Dígame cuántos funcionarios del Estado, a menos que no tenga uno del Banco Central, ganan 110,000 pesos. Dígame 3, por ejemplo. No es tan fácil. De manera que son funcionarios y administran cosas. La cosa pública, como dicen. Bueno, en su experiencia, profesor, es bueno que evaluemos en este día el quehacer del maestro, del profesor, el de otrora, el de ahora. ¿Cómo lo comparamos? Bueno, son dos mundos diferentes, lo más que podríamos decir. Porque el maestro de otrora era un maestro romántico, un maestro con una sociedad diferente a la de hoy, un maestro con menos demanda, un maestro autoritario, más autoritario, sí, pero que a la vez tenía más fuerza en la comunidad. El maestro era un poder. El maestro era un poder. Lo que decía el maestro tenía prácticamente fuerza de ley, y eso se hacía y no se cuestionaba. El maestro de hoy es un maestro menos romántico, pero tenemos que admitir que está más preparado. Está más preparado. Evidentemente. Bueno, si usted quiere probar si está menos no preparado, coja un equipo electrónico de esto y póngaselo en la mano a 2 maestros. Usted puede tomar cualquiera. Y dice, mira, toma el equipo electrónico, lo pone a uno que tenga 60 años, como yo tengo 60 años, y se lo pone a otro que tenga 22 años, a ver quién lo va a manejar mejor. Evidentemente que el muchacho de 22 años lo va a manejar mucho mejor. Claro. Es un simple ejemplo, ¿eh? Es un simple ejemplo de la tecnología, pero además usted sabe que los conocimientos se han disparado, que la forma de accesar al conocimiento de hoy es totalmente diferente, ¿verdad? Hay más estrategias, hay más procedimientos de enseñanza, y eso de alguna manera, ahora, la vocación del maestro de antaño, del maestro de ayer, era una vocación más profunda, claro. Eso hay que decirlo. Con relación a las pruebas nacionales, era un recurso que ya había agotado su tiempo, lo estaba agotando, se estaba desmontando poco a poco, ya tenía un valor de 15 o 20% para el muchacho pasar, pero estaba ahí todavía. ¿Cuál es el futuro de las pruebas nacionales? Porque este año también no van a ser tomadas en cuenta. Las pruebas nacionales se comenzaron a implementar en el año 90, 91, a raíz del surgimiento del plan decenal. Surgieron por un descalabro de la escuela, fruto de
que duramos 3 meses los maestros de huelga, ¿se acuerdan? En el 89. Sí. Los maestros pasamos una situación difícil. Entonces, ahí surgen las pruebas con un descalabro de la escuela, una desbandada de los maestros, una situación difícil. Entonces, bueno, surgieron para rescatar algunos de esos elementos perdidos. Pero las pruebas nacionales están condenadas a desaparecer. Yo personalmente pienso que ya las pruebas nacionales jugaron su rol, que no tiene ningún sentido de estar sometiendo a los muchachos a un estrés, porque además el maestro que evalúa por una prueba, yo no creo que la prueba sea todo. Entonces, usted no puede decir que la prueba final es la que decide el futuro de Nelson. Oh, pero venga acá. No puede ser así. Y el año que me pasé. Y el año que usted se pasó, ¿entiende? Sí. Entonces la prueba la teníamos como un mecanismo como rígido de control. Sí. Pero además de eso, la prueba solamente tenía un peso porcentual para la promoción de un 10%. Entonces ya eso prácticamente es irrelevante. Además, ellas cumplieron con su rol, porque o sea que ya yo creo que las pruebas nacionales se quedarán ya definitivamente donde están ahora. Ya este año no hay prueba nacional y ahí pienso que profesor, la evaluación de conclusión de este año escolar también, igual que la conclusión del año pasado, va a ser sumamente atípico. O sea, todos los estudiantes definitivamente van a pasar de curso. El año pasado se emitió la ordenanza 03-2019, que planteaba que los niños debían ser promovidos automáticamente. Estamos hablando del año 2019-2020. Sí. Todavía estaba la gestión pasada, fue ellos que emitieron la 03-2019. Nosotros, la nueva gestión acaba de emitir la resolución, casualmente 03, pero 2021. La 03-2021. Tienen mucha similitud, pero la de ahora tiene una variedad y es que presenta alternativas y procedimientos de evaluación que no lo tenía. La otra decía, pase automáticamente. Ahora le dicen, no, tenemos que chequear, sí, tenemos que chequear el nivel de conexión del muchacho, si estuvo viendo la televisión, cómo estuvo en contacto con su maestro, si respondía o no respondía. Pero ahora también le estamos tomando en cuenta, además de este elemento de asistencia, le estamos poniendo trabajos, reportes como si fueran una especie de examen, pero no es un examen, okay, sino que hacen una investigación, un trabajo, una evaluación sencilla, y con esto ya el maestro tomará en cuenta. Ahora se está haciendo flexible, porque también hay otro elemento, que es el elemento psicosocial. Si estos muchachos vienen afectados, tenemos evidentemente que este déficit no es solo del 21, es del 19 también. Pero cuando lo suma los dos, tenemos un déficit. Sí. Yo estimo de alrededor de un 30%, es mi cálculo. Y si los muchachos están sobre 65, 70, yo pienso que deben ser promovidos, porque son indicadores. No es que ellos tienen que lograr. Okay. Sí. Pero Pablo, el otro día informó el Ministerio de Educación que iban a terminar con las reparaciones que estaban haciendo en algunas escuelas, que iban a estar listas para el próximo año escolar. En el caso del distrito que usted dirige, ya todas esas escuelas que estaban en reparación, que estaban paradas, ya van a estar listas. Bueno, nosotros acabamos de tener una información de infraestructura escolar, que nosotros hemos estado, como dicen, como un topo metido en las escuelas, investigando para tener la ready el próximo año. Ya tenemos un reporte bastante acabado de la situación material de los centros educativos. Evidentemente que no ha sido fácil, porque las escuelas tienen 2 años sin atención, en el sentido de que no ha habido ni hay presencia, ni ha habido una incursión con relación a la mejoría. Bueno, en los municipios que comenzamos la semipresencialidad, como por ejemplo Navarrete y Jánico, lo que el ministerio hizo fue que se mudó a esos sitios y esos sitios sí pusieron al día las escuelas. Nosotros con autogestión, los directores de distrito, hemos ido mejorando escuelas. Puedo decirle, por ejemplo, la escuela de Pekín, que la escuela Herminia Pérez, que fue mi maestra. La Herminia Pérez, nosotros con autogestión, involucrando instituciones, amigos, hemos logrado, bueno, vayan para que la vean. Está en situaciones maravillosas. Y así otras escuelas con autogestión, involucrando los ayuntamientos,
Y el personal administrativo de esas sí, escuelas. Permítame concluir la idea de la infraestructura. Okay. Entonces, con relación a la infraestructura, nosotros ya comenzamos, por ejemplo, estamos comenzando el proceso de mejoría para que directamente desde el ministerio y en coordinación con los distritos se puedan hacer las reparaciones. Tenemos muchas escuelas con dificultades, evidentemente, por lo que le decía, pero la cosa va caminando y yo pienso que ya en septiembre estaremos todos ready porque tenemos ya la garantía. El ministro nos dijo, no se preocupen, que comenzamos ya y ya verdaderamente arrancamos. Puedo señalarle a Ana Josefa que en caso mío y en septiembre habremos concluido las que tenían las dificultades mayores. Sí, le pregunto por el personal administrativo y el que está en esas áreas, porque quizás si todas las escuelas tuviesen nombrado un conserje, el personal administrativo pues le diera calor a las escuelas y se le diera un cariñito de limpieza y todo eso. Hay algunas que aún no lo tienen. Sí, falta personal en las escuelas, eso es verdad. Nosotros estamos, pero va a ser ya todo eso se va a ir ya va a ser nombrado. Nosotros hemos estado en contacto con el ministro que van en los próximos el próximo día, yo diría, se va a comenzar porque el año tiene que estar ready. Debemos tener ready el asunto del personal administrativo, que es lo que llamamos un consejo, una secretaria, un sereno, y también, y otra parte importante, que es la parte docente. Claro. Faltan muchos maestros, pero como tenemos el concurso ya que se aperturó, precisamente ayer comenzaron a inscribirse ya en la plataforma del ministerio, que es una información, no sé, yo sé que ustedes la tienen, para inscribirse, lo que deben hacer es pues, entrar a la plataforma y ahí le van a ir indicando. Bueno, hemos conversado con el profesor Pedro Pablo Marte. Vámonos a ir a la pausa porque yo quiero que me hable de la deserción escolar. He visto indicativo de que es muy alta la deserción escolar. ¿Cómo anda eso aquí en Santiago? Pausa, retornamos. Seguimos en el Patrón de la Tarde por la Bacana 105.9 FM. Pero Pablo Jesús Andújar Avilés, doctor en Ciencias Pedagógicas, habló en el periódico El Nuevo Diario sobre los desafíos en el marco de la pandemia. Él destacó que uno de los mayores retos que tiene que superar el sector es reducir los niveles de deserción escolar. Aparentemente niños, niñas han abandonado en medio de esta pandemia la educación. ¿Cuál es la situación en Santiago? Bueno, yo diría que en el país, no solo en Santiago, porque esto es una realidad, es que el COVID nos ha impactado a todos de manera igual. Ahora, mientras más dificultades económicas tienen las comunidades, mayor son las deserciones. Esa es la realidad, porque el vínculo en la entrega de los muchachos tienen que salir a buscar la cosita. Además, el nivel de producción ha bajado porque ustedes saben por qué, ¿verdad? La suspensión, la libertad, muchas empresas cerradas, y esto ha forzado a tener que tirarse al medio, y eso ha provocado definitivamente una mella en el sistema. Yo no la puedo cuantificar ahora porque no tengo los números, pero los números nosotros los vamos a tener muy rápido. Así que cuando digo muy rápido, porque viene el proceso de promoción. Entonces nosotros podremos decir, bueno, de un curso que tenía 30 muchachos y después al finalmente nada más fueron promovidos 20. Entonces, ¿qué pasó con los otros 10? Bueno, con los otros 10 hubo 5 que no alcanzaron la cantidad de indicadores para ser promovidos y se quedaron, pero también hubo 5 que no aparecieron, que se desconectaron, que no hubo manera de encontrarse con ellos jamás. Sobre todo eso se da en los barrios, ¿verdad? Que no es tan fácil, porque en el campo es más fácil. En el campo tú sabes dónde vive cada muchacho, pero búscalo en los barrios a ver qué fácil. A veces van de un barrio a otro y se van a pie en eso. Entonces y la otra razón es el temor del COVID. Pedro Pablo, el impacto psicológico. ¿Qué ha significado la creación de nuevos distritos como el de Licey, Tamboril, para descongestionar un poco el trabajo que tienen ustedes? Porque si al 0803 le tocaba al Licey también, era una tarea dura. Bueno, la descentralización siempre será buena, ¿verdad? Siempre será buena, y evidentemente que eso es descentralización, sí. Mover ya, y eso mejora mucho la calidad porque tú puedes ir directamente al cliente, que en este caso sería el alumno, ese contacto es más directo, y eso ayuda bastante. Además, cuando se crea un distrito, se crea una infraestructura que
que ayuda bastante, porque es necesaria, sí, claro, una infraestructura de planta física, de todo. Es así. Bien, ahora sí, gracias a Pedro Pablo Marte, Gracias, director Pedro. del Distrito Educativo 0803, por todas estas buenas informaciones que hemos compartido con él aquí en El Patrón de la Tarde. Muchas gracias, Pedro Pablo. Muchas gracias, María. Pedro Pablo es de los profesores con vocación. Bonillo. ¿Cuántos años, Pedro Pablo, en educación? Yo tengo 30 y algo. 30. Sí. Qué bueno. Un placer, Pedro Pablo. Entonces, repito que es maestro. Maestro. Sí. Es la ventaja.